soy yo, soy Sebastián Tambuti, soy el director de rumiantes para Latinoamérica y Canadá de MSD. Es un gusto para mí estar hoy con todos ustedes y tener vía esta herramienta poder interactuar. Sin más por ahora, la siguiente, les quiero contar que justamente, la siguiente por favor, la iniciativa Close to You básicamente nace justamente por esta necesidad de poder estar cerca de ustedes en momentos que no podemos estar cara a cara, pero siempre estar cerca de ustedes. Ojalá prontamente podamos vernos y compartir más. La siguiente. Este material, incluido en esta presentación, tiene carácter informativo y el contenido depende de las opiniones del disertante. La siguiente. Y en este caso, por segunda vez, el doctor Alejandro Ceballos Márquez. Él es médico veterinario internista de la Universidad de Caldas de hace ya 20 años. Es máster en ciencias y también un doctorado en epidemiología cuantitativa en la Universidad Prince Edward Island en Canadá. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Caldas desde el 2000. Es investigador ahí de Ecolciencias, pero ahora se llama MinCiencias desde el 2017 y actualmente es el rector de la Universidad de Caldas. Como dije, para mí un placer poder contar con él y sin más paso y los dejo con el doctor Alejandro Ceballos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Espero que todos me estén escuchando bien en este momento y que estemos pues viendo la primera diapositiva. Hoy justamente en esta actividad MSD Close to You queremos conversar de lo que es el recuento de células somáticas, cómo lo vamos a medir, cuáles son los costos y cuáles son las oportunidades que se presentan en las lecherías con respecto a la utilización de una herramienta de manejo como es el recuento de células somáticas. Para hoy entonces hemos dividido la charla básicamente en dos aspectos principales, que son el recuento de células somáticas en el tanque, y hablaríamos posteriormente del recuento de células somáticas en forma individual, y dos aspectos principales de este recuento individual, que son el control lechero y el análisis de la información que nos entrega ese control lechero. El objetivo es entonces que podamos definir de qué manera utilizamos esa información entonces para la toma de decisiones en los programas de salud de la URI. Muy bien, le voy a ceder entonces en este momento a Laura para que ella les haga la presentación de un par de preguntas. Espero que ya tengan el Mentimeter funcionando. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces aquí, hola a todos, bienvenidos. Los invito a participar con nosotros. Aquí les doy un momento para los que aún no se han podido conectar. Pueden ingresar a esta página www.menti.com y utilizar el código 723839 o simplemente escanear este código QR que tenemos aquí a este lado y los va a direccionar directamente aquí a esta página para que puedan interactuar con todos nosotros. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Entonces, como ella lo decía, van a ingresar ese número de código con el QR y la primera pregunta que les queremos hacer es ¿de qué país están participando? Ya pueden entonces empezar con sus respuestas. Ahí vienen. Tenemos de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de México, Centroamérica y el Caribe. Argentina, Bolivia también tenemos, Ecuador, qué bueno. Perú, excelente. De Uruguay, excelente también que nos estén acompañando de Uruguay. Prácticamente de toda Latinoamérica tenemos participación.
Bien, parece que ahí, Laura, yo creo que las votaciones, ahí todavía hay algunas personas que están participando. Seguimos recibiendo respuestas, fabuloso. Y aquí con el código, de nuevo, lo pueden escanear para que puedan participar en cualquier momento. Adelante. Bueno, muy bien. En esta pregunta, básicamente lo que queremos es conocer ustedes qué opinan con respecto al análisis de la información del recuento de células somáticas en el tanque. ¿Lo debemos hacer seriado, lo debemos hacer puntual o no es necesario hacer este tipo de análisis en el tanque? A ver, ¿ustedes qué opinan? Tenemos 26 respuestas, 27, 28, ahí vamos sumando. Tenemos 2 respuestas en el análisis puntual, 43, 49, 52, 54 respuestas, fabulosa la participación, excelente, 60, 63 respuestas, 65. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, Laura, bueno, tenemos otra pregunta. En el número mínimo de análisis quincenales para evaluar el recuento de células somáticas en el tanque es, y tenemos las opciones 1, 3, 5 y más de 5. A ver, los escuchamos para que participen en este momento. Muy importante, aquí tenemos más variabilidad en la respuesta, lo cual está muy bien. Ya vamos a aclarar pues todos estos aspectos en el momento en el que le demos inicio al primer punto de la charla. Ahí seguimos recibiendo respuestas, un análisis quincenal 35, 18 por 3 análisis quincenales, 5, más de 5 tenemos 8 respuestas. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a conversar un poco sobre el análisis del recuento de células somáticas en el tanque. Si me pasas, Laura, para compartir aquí la presentación, por favor, muchas gracias. Entonces tenemos ya digamos, esta actividad interactiva a través del Mentimeter. Vamos entonces a continuar con la presentación. El primer punto entonces, como les decía, es el recuento de las células somáticas en el tanque. En primer lugar, nosotros debemos considerar que este recuento es una guía solamente para establecer o no la presencia del problema. Ustedes comprenderán que como estamos tomando una sola muestra de todas las vacas del hato, pues entonces nosotros no podríamos saber si detectamos algún problema, cuál es la vaca responsable de estar generando este problema. De tal manera que el recuento de células en el tanque nosotros lo podemos considerar como un campanazo de alerta para un problema que posiblemente puede estar subyacente en el hato, y nosotros ya entonces como asesores en los programas de salud mamaria lo que debemos hacer es buscar cuál es ese problema subyacente y ojalá ir a la causa primaria de ese aumento del recuento de células en el tanque.
Aquí es importante considerar que nosotros no tenemos ninguna otra fuente de células somáticas en el tanque, sino exclusivamente las vacas. Entonces tenemos el primer campanazo de alerta y luego nos iríamos a la segunda parte, que correspondería entonces básicamente al análisis individual. Estas elevaciones del recuento de células somáticas en el tanque puede darse o por periodos continuos de tiempo o simplemente por periodos muy cortos. Cuando nosotros tenemos un recuento de células somáticas en el tanque elevado, debemos entender que el problema generalmente es de ato si se da en forma continua. Es decir, si nosotros vamos a mantener a lo largo del tiempo ese recuento de células somáticas alto, pues entonces nosotros debemos considerar que no son una o dos vacas las que están causando el problema, sino que por lo general es un problema de rebaño. En la medida que las vacas van avanzando en su lactancia, pues vamos teniendo movimientos, vamos teniendo cambios en su recuento de células somáticas, de tal manera que si otras vacas se van sumando a diferentes estados de lactancia y se mantiene el problema dentro de las mismas vacas, vamos a tener una elevación continua del recuento de células somáticas. A diferencia de lo que ocurre cuando tenemos elevaciones, digámoslo, por periodos de tiempo muy cortos, en ese recuento de células somáticas, en ese caso entonces son solamente algunas vacas que en la medida que van avanzando en su lactancia, ese recuento entonces va a ir cambiando en el tanque. Entonces aquí viene el primer concepto que es importante que tengamos claro, y la gran mayoría de ustedes lo respondió en una forma correcta, y es que el recuento de células somáticas en el tanque debe ser un análisis que se debe hacer seriado. No puede ser un análisis individual, porque eso no me permite entonces poder determinar si el problema es de forma continua o simplemente en el momento en el que ustedes evaluaron la colilla o el desprendible de la liquidación de la leche. Con esa información estaba el recuento alto en ese momento y nos perdemos entonces en otros momentos a lo largo de la lactancia de las diferentes vacas si el problema persiste o si por el contrario fue solamente en ese instante que se hizo la evaluación. También las células somáticas, como el origen de ellas es básicamente la ubre, entonces el recuento en el tanque se convierte en un gran indicador de la salud de la ubre y por supuesto de la calidad de la leche. Ya vamos a ver más adelante que hay un límite a nivel mundial que establece cuál es el valor en células somáticas para la comercialización internacional de la leche. Es importante también que nosotros podamos determinar cuál es la contribución individual de las vacas al recuento de células somáticas del tanque. Entonces, hay esta regla que es muy simple, pero importante tenerla presente, y es que si mínimo un 5% de las vacas contribuye con más del 35% del recuento en tanque, el problema es del hato, el problema no es de vacas individuales, el problema no es de una o dos vacas, sino que el problema es un problema de rebaño, y ya habría entonces que entrar a hacer determinadas intervenciones de hato para poder entonces tomar decisiones y tratar de disminuir ese recuento en el tanque. Es importante que en el hato o en el rebaño o en el tambo, como lo queramos llamar, se cuente con información que nos permita entonces, posterior a su análisis, tomar decisiones con respecto a lo que es el programa de salud de la ubre. Obviamente lo que nos interesa a todos como asesores en programas de reducción, en programas de salud de ubre, es la reducción de células somáticas en el tanque y aprovechar los bonos que recibe el productor justamente por tener una leche con un recuento celular somático bajo, con lo cual pues indudablemente gana el productor, gana el industrial y finalmente el consumidor que está comprando un producto pues obviamente de la mejor calidad. Nosotros podemos establecer soluciones de corto plazo. Estas soluciones de corto plazo están basadas principalmente en la identificación de la vaca problema.
Nosotros entonces, si una vez que detectamos el problema en tanque, logramos identificar la vaca que está causando el problema, entonces yo puedo tomar decisiones con respecto a esa vaca para disminuir rápidamente el recuento celular en tanque. Pero si por el contrario el problema se trata de varias vacas, son varias vacas las que están siendo afectadas, pues entonces no solamente va a bastar con identificar las vacas, sino que hay que tomar unas medidas más drásticas, generalmente al nivel del rebaño, que nos permitan entonces buscar esa reducción del recuento en tanque. Si nosotros tenemos un número elevado de vacas con el recuento celular somático alto, pues yo no le puedo proponer al productor que retiremos esas vacas del tanque, pues porque obviamente va a llegar un momento en que es mucha la leche que va a haber que sacrificar para poder lograr esa reducción de células en el tanque. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que en la identificación del problema y de las vacas podamos determinar entonces si el problema es de pocas vacas o el problema, por el contrario, es de rebaño. Acto seguido, nosotros entonces debemos establecer unas metas que nos permitan entonces buscar esa reducción de células en el tanque, pero deben ser unas metas realistas. Yo no le puedo decir al productor que va a tener que, no sé, que va a tener que descartar o va a tener que sacar del hato el 10% de las vacas, el 12% de las vacas, porque obviamente esa es una meta que no es realista. Nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra cuando nos vamos a hacer recomendaciones de esta naturaleza y debemos entonces considerar que las propuestas que nosotros hagamos para el manejo de la salud de la ubre entonces nos lleven a que sean unas actividades que se puedan efectivamente implementar en el hato y que se puedan cumplir. Esas metas van enfocadas a dos aspectos principales en el manejo de salud de ubre y en otras charlas que hemos tenido en diferentes oportunidades en los países que he tenido la fortuna de visitar con el laboratorio, van enfocadas principalmente o a reducir las nuevas infecciones o a disminuir la duración de las infecciones ya existentes. En otras palabras, lo que vamos es a prevenir la aparición de nuevas infecciones y que las vacas crónicas tengan ojalá la menor duración posible en las infecciones que están cursando en ellas. Y finalmente, todo programa que nosotros establezcamos, todo protocolo que haya en el hato, en el tambo, en la lechería, debe de evaluarse esas medidas y debe de hacerse un seguimiento de las mismas, porque nosotros nos fijamos unos objetivos y una vez que se fijan esos objetivos, pues debemos evaluar si efectivamente se cumplieron o no para posteriormente hacer ajustes en el programa de salud de la ubre. Puede ser que tomemos la decisión de continuar como estamos o puede ser que tengamos entonces necesidad de establecer ajustes y establecer cambios. Aquí en esta gráfica entonces lo que tenemos es lo siguiente. En el eje de las X, que lo estoy señalando aquí en la parte de abajo, tenemos la fecha de la realización del análisis del recuento en tanque y en el eje de las Y nosotros tenemos el recuento celular somático crudo, es decir, como lo reporta el laboratorio, y en el eje Y al lado derecho tenemos el puntaje lineal para células somáticas, es un puntaje que está basado en un logaritmo base 2 de este valor de células somáticas en el tanque, pero pues obviamente hay una relación directa entre el recuento crudo y el puntaje lineal. Entonces miren ustedes que en esta lechería el objetivo es un recuento celular somático de 250.000 células, que es el que les estoy señalando que corresponde a la línea verde, y tenemos un recuento celular somático máximo para mercadear leche internacionalmente que es de 400.000 células. Ustedes pueden observar que a lo largo de todo este análisis que tiene por lo menos un año de seguimiento, en ningún momento en esta lechería se pudo lograr el objetivo de 250.000 células y ni siquiera se pudo lograr
tener una leche con un recuento que permitiera mercadearla internacionalmente. Ya el industrial que la reciba, pues determinará cuál va a ser el destino de esta leche. Miren ustedes también que hay un par de momentos críticos. Casi un año atrás, por aquí tenemos una elevación del recuento que llegó hasta 700.000 células, por aquí llegó casi a lo mismo. Ahí se debieron haber implementado algunas medidas o se secaron algunas vacas. El recuento logró bajar hasta 418.000, pero de allí volvió nuevamente y se disparó, llegando casi hasta 959.000 células somáticas en el tanque. Claramente, esta es una lechería que, de acuerdo a ese historial que trae, posiblemente pueden haber implementado algunas medidas que no fueron efectivas del todo y, por el contrario, se logró que algunas vacas hubieran incrementado más el recuento de células somáticas, en particular de un punto del año hacia arriba. Y por supuesto que aquí, en esta elevación que estamos observando, pues es absolutamente necesaria una intervención en el programa de salud de la URE para poder establecer medidas y lograr bajar ese recuento. Para aquellos que tienen el Dairy Comp instalado en las lecherías y les guste pues hacer el seguimiento del programa de control lechero utilizando esta herramienta, esta gráfica se puede obtener con el comando que está descrito acá en la parte de arriba. La presentación, como decía Sebastián, va a quedar disponible para quienes quieran utilizar entonces estos comandos si tienen instalado el Dairy Comp. Adelante. Muy bien, continuaríamos entonces con el recuento de células somáticas a nivel individual y nos vamos a detener unos minutos hablando principalmente del control lechero. Al principio de la charla hablamos de recuento de células somáticas, evaluación o medición, costos y oportunidades. Entonces la primera pregunta que uno se haría con respecto al control lechero es, bueno, ¿y eso cuánto vale? Ustedes comprenderán que desde el norte de México hasta la Patagonia, nosotros tenemos una gran diversidad en cuanto al número de vacas que componen en promedio un hato. Si nosotros vamos a la parte norte de México, pues vamos a tener lecherías, megalecherías de 10.000 vacas, 15.000 vacas. Si vamos a un país como Colombia, el promedio de vacas que vamos a encontrar son aproximadamente 50. Si vamos al sur de Chile, vamos a encontrar un número pues obviamente intermedio entre lo que es el norte de México y Colombia. Y si vamos a Argentina también, por supuesto, vamos a encontrar un número intermedio. En Brasil el promedio será otro. Pero yo quiero utilizar este ejemplo para mostrarles dos escenarios. Un escenario sin control lechero, que corresponde a la columna central, y un escenario con control lechero que corresponde a la columna del lado derecho de la tabla. Las lecherías son las mismas, 50 vacas en promedio, la producción es de 25 kilos por vaca día, el valor hipotético, pero miren ustedes que en este primer escenario tenemos un recuento de células somáticas en el tanque de 385.000 células. El precio de la leche, utilicé un precio de leche bajo de aproximadamente 13.6 centavos de dólar por kilo, que es un precio reportado para el momento en el que se estaba iniciando esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo, y eso ha gatillado una disminución del precio de la leche, principalmente en Estados Unidos. Este productor entonces tendría un recaudo mensual de aproximadamente $5.100 sin control lechero. Ese es el escenario. Pero si nosotros establecemos un programa de control lechero y logramos llevar este recuento de células somáticas al tanque a 200.000 células, el primer efecto que nosotros vamos a encontrar es un incremento aproximado de 1 kilo en la producción promedio de leche. Por supuesto, la reducción en el recuento de células somáticas. Estamos utilizando en el ejemplo una
bonificación por kilo de leche por un recuento de 200.000 o menos de 200.000 células de 0.3 centavos de dólar. Este productor entonces, si se va a ese escenario 2, él puede incrementar sus ingresos mensuales en aproximadamente $325. De esos $325, el control lechero le cuesta aproximadamente $240, por eso lo consideramos como un gasto. Entonces, que para mí no es un gasto como tal, sino más bien una inversión. Y finalmente, este productor, una vez que obtiene esos bonos por calidad de leche, un incremento en la producción promedio, él puede obtener al final del mes una ganancia neta de $85 aproximadamente. Por supuesto, esto es un negocio donde el número de animales y al tener mayor volumen de producción, pues por supuesto el margen neto al tener control lechero va a ser mucho mayor. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas lecherías desde México hasta Argentina y uno encuentra de todo. Uno encuentra lecherías que teniendo un número muy importante de vacas no tienen control lechero. Eso obviamente pues me permite decirles que prácticamente está uno navegando sin brújula porque no sabe entonces en qué condiciones están sus vacas en términos de salud de la ubre. Esta sería una información muy simple que entrega el control lechero individual. En primer lugar, nosotros tenemos la identificación de la vaca, que se la señalo aquí sobre la izquierda, el número de partos, pues cuando la información está disponible, los días en leche al día del control lechero, en este caso los días en leche al mes de junio, la producción de leche promedio, porque el controlador hace pesaje de la leche cuando va a tomar las muestras de leche. Y miren ustedes que hay una información muy importante que está entregada a lo largo del tiempo, no solo la producción, sino estas tres columnas de la derecha tienen el recuento de células somáticas de cada vaca para cada uno de esos meses que esas vacas estuvieron en control. Entonces miren ustedes, por ejemplo, la vaca número 25 es una vaca de 4 partos, con 117 días en leche al momento del control, una producción de leche para ese momento de 11 litros por día, es una producción muy baja, dependiendo pues del país que nosotros estemos teniendo en mente. Y miren que ella trae un recuento de 472.000 células, 599.000 y 273.000 células somáticas, que ahora vamos a ver qué interpretación le daríamos a una vaca de esta naturaleza o en estas condiciones en el control lechero. Habrá algunos de ustedes que se preguntarán, bueno, y si yo no tengo control lechero, ¿qué hago? Pero quiero conocer qué pasa con la salud de la ubre. Entonces está la posibilidad de realizar el California Mastitis Test o el famoso CMT. Entonces, cuando el CMT está clasificado como una o dos trazas o una cruz positivo o dos cruces positivo, miren ustedes que el CMT me permite detectar vacas efectivamente positivas con un recuento alto. Miren ustedes, para una cruz la sensibilidad es del 87% y la sensibilidad para dos cruces es del 75%, que son sensibilidades muy buenas comparativamente cuando yo hago recuento de células somáticas y la vaca tiene en el CMT una cruz entre 250.000 y 500.000 células y en el CMT de dos cruces entre 501.000 y 750.000 células. El problema del CMT, y no me voy a detener mucho acá, es que si yo quiero efectivamente establecer que la vaca no tiene un recuento de células somáticas alto, es decir, no tiene una mastitis subclínica, ya la especificidad del recuento de células somáticas no es tan buena, mientras que en el en el CMT no es tan buena, mientras que en el recuento hecho en un FOS o en cualquier otro equipo, la especificidad es muy buena. O sea,
En el CMP, si la vaca me da negativa, yo quedo con muchas dudas de que efectivamente sea una vaca negativa. Mientras que en el recuento de células somáticas realizado con el POS, yo puedo tener más certeza que si ese recuento está por debajo de 250.000 células, puedo tener más certeza de que efectivamente la vaca tiene un recuento bajo, es decir, no tiene la mastitis subclínica. Pero si mi interés es detectar las vacas con mastitis subclínica y no tengo control lechero, el resumen de esta diapositiva es que el CMT sigue siendo un análisis confiable para determinar vacas positivas, no para determinar si la vaca es negativa a una mastitis subclínica. Continuamos entonces con el análisis de la información que nos brinda el control lechero, que yo creo que es la parte más importante y gruesa, porque claro, a mí me llega el resultado del control, ¿qué hago con él? Aquí entonces Laura nos tiene preparadas un par de preguntas más, así que vamos a interactuar con ustedes en este momento. Ok, Vamos a tratar de hacer entonces, esto un poco más rápido para que tengan, perdón, vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido para que tenga más tiempo el doctor. Perfecto. Bien, entonces la pregunta que hay es ¿qué factores determinan el número de nuevas infecciones en un hato? Entonces tenemos las vacas sanas, las vacas curadas, las vacas crónicas, o una combinación de sanas y curadas, o una combinación de sanas y crónicas. A ver ustedes qué opinan. Listo, doctor. Muy bien. Entonces, sí, con la siguiente, Laura, por favor. ¿Cuál sería una meta realista para el riesgo de nuevas infecciones en un hato? Estamos hablando de nuevas infecciones subclínicas, es decir, detectadas por recuento de células somáticas. Muy bien, tenemos ahí respuestas muy variables, inferior al 5, 43 respuestas, inferior al 7 hay 8 respuestas, inferior a un 2 o de un 2%, 10 respuestas. Muy bien. Ahí siguen contestando, excelente, qué buena participación, me alegro mucho. Continuamos entonces. Avancemos, doctor, para que haya tiempo para preguntas después, por favor. Ya, correcto, sí. listo. Entonces continuamos con el doctor Ceballos. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, entonces aquí en esta gráfica simplemente les quiero explicar muy rápidamente cómo es la dinámica de nuevas infecciones. Nosotros tenemos un grupo de vacas no infectadas o susceptibles. Como su nombre lo indica, ellas son las que están proclives, digamos, a una infección intramamaria. Esa infección, una vez ocurre, se puede mantener de tipo subclínico o puede hacer un tránsito a una mastitis clínica, pero obviamente vamos a tener un mayor número de vacas infectadas en forma subclínica. Estas vacas que se infectan en forma subclínica pues tienen la posibilidad de curarse, de mantenerse crónicas, pero si estas vacas se curan, ellas vuelven nuevamente al grupo de vacas susceptibles,
Ustedes saben que la glándula mamaria tiene una muy regular memoria inmunológica, prácticamente no hay memoria inmunológica, por lo tanto la vaca es susceptible de volverse a infectar. Entonces, si nosotros hablamos de dinámica de nuevas infecciones, las nuevas infecciones son una función de un factor de transmisión beta, que son todos los factores de manejo de la lechería, cómo se están haciendo los procedimientos de ordeño, qué tratamientos estamos utilizando, si el antibiótico es el adecuado o no, si hay resistencia a ese antibiótico o no. También tenemos el número de vacas susceptibles, por supuesto, mientras mayor número de vacas susceptibles haya, pues obviamente va a haber más animales que van a estar sujetos a que se puedan infectar, pero además hay un factor muy importante y es cuántas vacas tenemos positivas dentro del hato que me pueden estar causando esta infección en la población susceptible, dependiendo de factores de manejo y de factores medioambientales que están determinados por este factor beta. Si ustedes se fijan, en cualquiera de los factores de esta ecuación, nosotros como veterinarios podemos ejercer acciones que nos van a llevar a mantener un mayor número de vacas susceptibles o vacas sanas, digámoslo así. Podemos disminuir, podemos tener un efecto directo sobre las vacas crónicas y podemos tener además un manejo medioambiental adecuado que nos permite entonces disminuir el factor de transmisibilidad beta. Aquí ya cuando hablamos de dinámica de infección y tenemos la posibilidad de hacer un recuento de células somáticas, nosotros simplemente lo que vamos a hacer en este cuadro, bien sea que ustedes obtengan la información del control lechero en una planilla Excel, en el Dairycom, lo hagan a mano, lo que nos interesa es poder determinar estos cuadrantes donde nosotros tenemos en las columnas el mes anterior y en las filas el mes actual de control lechero o de realización del CMT. Cuando nosotros tenemos un recuento bajo el mes anterior y un recuento bajo este mes, hablamos de vacas sanas. Cuando tenemos un recuento bajo en el mes anterior y un recuento alto en este mes, son las nuevas infecciones. Cuando tenemos una elevación del recuento en ambos meses, son las vacas crónicas. Y cuando tenemos un recuento alto el mes anterior, pero que nos baja para el mes actual de control, hablamos de las vacas curadas. Y posteriormente lo que nosotros vamos a hacer es sumar las columnas, sumar las filas y en total debemos tener el número de vacas que se encuentran en control y este cuadro nos va a poder entonces permitir calcular riesgo de nuevas infecciones, la prevalencia de vacas crónicas, obviamente el número de vacas sanas que tenemos y cuál es el riesgo de que una vaca, una vez infectada, se cure. Volvemos nuevamente a la información de control lechero, es decir, el control lechero individual, y aquí tengo un ejercicio muy sencillo con 10 vacas, donde nosotros tenemos, pues la primera de ellas está seca, miren ustedes que no tiene ninguna información de control lechero, es una vaca de 3 partos. La segunda vaca traía 320.000 células en mayo y aparece con 140 para el mes de junio, la considero curada. La vaca número 13, que es esta que les señalo acá, tenía 146.000 células el mes pasado, me aparece con 346.000 este mes de junio. Es una vaca con una infección nueva. Aquí el recuento bajo es bajo a los 3 meses, para los 3 meses es una vaca sana. Tenemos una vaca crónica, ya habíamos visto un ejemplo de ella, aquí sucede lo mismo y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos después es llenar este cuadro y en ese ejercicio teníamos 2 vacas con infecciones nuevas, una vaca con infección crónica, 5 vacas sanas y una vaca curada para un total de 9 vacas en control. Recuerden que había una curada. Con esto entonces podemos calcular esa dinámica de infección en términos de riesgos y prevalencias, que lo podemos conversar en algún otro momento, pero es clave tener esta información inicialmente. Yo puedo graficar también la información y los cuadrantes son exactamente los mismos. Aquí tenemos en el eje X el mes anterior, en el eje Y el control en el mes actual y dividimos los cuadrantes. El inferior izquierdo son las vacas sanas,
el superior izquierdo son las infecciones nuevas, el superior derecho las infecciones crónicas y el inferior derecho son las vacas curadas. Aquí a grandes rasgos, y la idea es que la gráfica nos permite una visual muy rápida de lo que está sucediendo, y generalmente, o aquí en este rebaño, lo que tenemos es un número ligeramente mayor de puntos en el cuadrante superior derecho, lo cual quiere decir que tenemos pues más vacas crónicas en este acto comparativamente con los casos nuevos que están apareciendo. En la medida que tenemos mayor número de vacas, pues obviamente vamos a tener mayor número de puntos. En este caso, los puntos están distribuidos también de acuerdo al número de lactancias o al número de partos de las vacas. Quienes usan, esta es una gráfica de DairyComp, quienes usan DairyComp, aquí tenemos entonces el comando para la obtención de esta gráfica. En este caso podemos graficar también células somáticas versus los días en leche, y miren ustedes que tenemos 3 o 4 vacas que tienen menos de 100 días de paridas, que tienen un recuento celular somático muy alto, y esta línea roja lo que representa básicamente es el punto de corte para establecer la infección. Tenemos por aquí un par de vacas que tienen mucho tiempo de haber parido, y una de ellas particularmente con un recuento celular somático alto. Habría que revisar el historial de la vaca para ver cómo viene ella de controles atrás. Muy importante la contribución que hacen las vacas al recuento de células somáticas del tanque. En este ejercicio tenemos 2 vacas, la 9928 y la 2047, que son vacas, esta muy recién parida, la 9928, pero parió con 9,5 millones de células, y la 2047, una vaca con una infección intramamaria crónica, donde miren ustedes, si sumamos la contribución al tanque, en esta lechería que tiene un recuento celular somático en el tanque de 550,000 células, entre estas 2 vacas, ellas dos contribuyen con aproximadamente el 56% del total de células del tanque. Como son 2 vacas únicamente, yo puedo decirle al propietario en algún momento, mire, ¿sabe qué? Retiremos estas 2 vacas del tanque, y el efecto inmediato de ese retiro de esa leche es que si retiramos solamente la vaca 9928, el recuento de células somáticas de ese tanque baja a 325,000, y si retiramos las 2 primeras vacas, la 9928 y la 2047, el recuento celular somático se nos va a bajar a 245,000 células. Entonces miren ustedes que es muy importante poder determinar la contribución individual de las vacas al tanque para poder establecer entonces si retirando la leche de 2 o 3 vacas soluciona el problema, o si por el contrario tengo que establecer medidas de ato. Una vez que nosotros verificamos esto, si en la contribución al tanque es de menos del 2% de las vacas de lato, pues yo las puedo segregar. Y puede ser que la leche que deje de recibir por esas vacas la compense con un bono que obtenga por reducción del recuento de células somáticas. Pero si la contribución al tanque es por un número alto de vacas, más del 2% de las vacas de lato, pues entonces yo tengo que establecer si el problema son nuevas infecciones, si el problema son las infecciones crónicas, o si el problema está, por ejemplo, en las vacas recién paridas. Generalmente, cuando el problema se trata de nuevas infecciones, entonces debemos ir a revisar qué está sucediendo con los procedimientos de ordeño. ¿Se está usando bien el sellador? ¿No se está usando? ¿Cómo están ordeñando? Hay, por ejemplo, sobreordeño, las vacas se están desconectando las unidades de ordeño. Es decir, hay que revisar qué es lo que está pasando básicamente en la sala de ordeño. Por supuesto, también verificar condiciones de higiene y condiciones medioambientales. Si el problema son infecciones crónicas, entonces es necesario revisar los protocolos de tratamiento que tenemos establecidos, y ojalá podamos empezar con un programa de cultivos a nivel de laboratorio para conocer a qué bacterias son las que nos estamos enfrentando.
Y si el problema es en las vacas recién paridas, pues entonces tendremos que revisar cuáles son las condiciones de manejo de las vacas que están próximas al parto, cómo se están preparando esas vacas para iniciar una nueva lactancia, cuál es el manejo que les damos en el último mes, cuál es el manejo que se les da en el inicio de la lactancia, cómo son las condiciones de las parideras, etcétera. Y por supuesto, muy importante en las vacas recién paridas, los aspectos de tipo nutricional y metabólico. Me habían pedido que habláramos un poquito de objetivos. Y miren ustedes, yo los felicito. Si nosotros podemos tener un riesgo de nuevas infecciones por debajo del 5%, eso sería una maravilla. Ahí estaríamos, digamos, nosotros en una lechería manejada, pues ojalá en salud de la ubre, en condiciones ideales, pero aceptaríamos que está bien por debajo del 7% en el riesgo de nuevas infecciones. Ya cuando tenemos por encima del 10% en ese riesgo de nuevas infecciones, si es necesario entonces establecer intervenciones porque tenemos definitivamente un problema que resolver en términos de sanidad mamaria o de salud de la ubre. Y así tenemos entonces diferentes indicadores, diferentes objetivos que podemos establecer y lo ideal es poder entonces llegar a cumplir con esos objetivos. Aquí están pues el recuento de células somáticas en tanque, el recuento estándar en placa para aquellos países donde todavía se comercializa la leche por recuento de bacterias, nuevas infecciones, infecciones crónicas, etcétera. Como les digo, pues este cuadro queda en la presentación y no tengo problema en compartírselos después personalmente quien lo requiera. Si nosotros hablamos de plata, si nosotros hablamos de dinero, si hablamos de ingresos y hablamos de control lechero, recuerden que en la elevación del recuento de células somáticas nos va a causar una pérdida de leche, bien sea desde el mismo momento del primer control, si la vaca tiene arriba de 200.000 células somáticas, arriba de 100.000 células somáticas, o si por el contrario la vaca tiene un recuento celular somático más bajo. Por supuesto que la vaca con el recuento elevado, que es la línea que les estoy mostrando, nos va a causar mayores pérdidas en los ingresos, pudiendo empezar con una pérdida cercana a $1.20 por vaca por día y llegar hasta el final de la lactancia con una pérdida de $2.10 por vaca por día, cuando el recuento celular somático de estas vacas está por encima de 100.000 células somáticas aproximadamente. Para aquellos que usan Dairy Pump, aquí tenemos pues algunos comandos, no me voy a detener en esta diapositiva pues porque finalmente es compleja y no todos usan Dairy Pump, pero queda disponible para ustedes. Lo mismo en este caso para evaluar mastitis clínica, descartes, etcétera, quienes usan el programa Dairy Pump para el manejo y el registro de la información del lato lechero. En conclusión, lo primero que podemos decir es que es absolutamente primordial identificar las vacas problema, puesto que ellas son las que contribuyen y ponen las células somáticas del tanque. Las vacas con mastitis subclínica son las responsables de la elevación de este recuento en tanque. Por supuesto, las células somáticas no tienen origen sino en las vacas. El alto recuento de células somáticas en el tanque, ¿qué me va a producir? Pérdida en producción de leche, menores ingresos por el volumen de leche producido y por supuesto la pérdida de bonos, en particular en aquellas lecherías que le entreguen el producto a compañías o a plantas procesadoras que bonifiquen por bajo recuento de células somáticas. Y finalmente es necesario que ustedes, una vez identifiquen el problema, definan cuál es la estrategia para finalmente tener en el tanque un recuento de células somáticas bajo, que sea indudablemente un reflejo de lo que es el mejoramiento de la salud de la ubre en un hato o en un rebaño lechero determinado. Yo les agradezco mucho por su atención y por supuesto quedo aquí totalmente dispuesto a recibir las preguntas que ustedes a bien tengan a hacer. Muchas gracias.